Hoy estamos muy felices por poder recibir a un oriundo de Marchena, como es Álvaro Cabeza, que está con nosotros hoy presentando su libro sobre la Segunda República. Antes de nada, me gustaría dar una enhorabuena a Eduardo Ternero, que ayer estuve en la presentación de su libro también en la Peña Flamenca, muy interesante, y vamos a aprender a partir de ahora mucho más flamenco contigo, Eduardo. Así que enhorabuena. Luego, para continuar, debo públicamente disculparme con Álvaro por no traerte la docena de molletes que hemos quedado. Ay, y te voy a contar esto porque fue gracioso, porque cuando conocí a Álvaro, la primera vez que coincidimos, vino a Marchena, ya teníamos las mascarillas puestas, fue justamente después del confinamiento que sufrimos hace poco tiempo, y fue un día de que me dice la alcaldesa, anda, llégate conmigo, vamos a conocer a una persona muy interesada en la historia de nuestro pueblo, allí al salón de conferencia, allí en el ayuntamiento, que también disculpadme con ustedes por no poder estar en el ayuntamiento porque estamos ahora mismo en obra y este espacio que creo que es el mejor que hemos podido encontrar para poder realizar esta presentación. Espero que estés satisfecho y que estés cómodo con nosotros, Álvaro. Bueno, referido a ese encuentro que tuvimos con Álvaro, nos dijo él, bueno, yo estoy muy interesado, yo tengo orígenes marcheneros, yo quiero venir a Marchena y quiero escribir sobre Marchena y investigar sobre Marchena. Y yo no pido nada a cambio, lo único que pido son una docena de molletes. Así que tranquilo que te lo voy a conseguir como sea. Ya está el lunes. Te lo mando por la expresa de falta. Dicho eso, no quiero yo quitar mucho tiempo porque lo interesante es escuchar a Álvaro, pero obviamente tiene que haber una persona de su nivel para poder presentarlo y no puede haber otra persona que haya estudiado ese tipo de época o esa época cercana como es Pepe Alcaide Villalobos. Aquí lo tenemos con nosotros, lo queremos mucho y esperemos de que, debido a los problemas técnicos de última hora, creo que podremos presentarlo bien, ¿no, Álvaro, no? ¿Seguro? Bueno, pues entonces, sin más dilación, os damos con Pepe. Pues, buenas noches, señora alcaldesa, muchísimas gracias por tu presencia. Señor delegado de Cultura, querido Álvaro, y bueno, y toda tu familia, que hoy ha habido aquí un reencuentro increíble, ¿verdad? Porque mi tía, Antoñita Villalobos, era vecina de la familia de Álvaro. Álvaro, el abuelo de Álvaro, don Vicente el médico, que vivía frente por frente de la platería de los Villalobos, pues nuestras dos familias tenían una gran amistad. Y mi tía Antoñita, pues con Pepa, que está aquí, su amiga Pepa, de 95 años, y que hacía más de 80 años que no se veían, se han reencontrado hoy. Y Álvaro se reencontró con Marchena y ellas se han reencontrado después de 80 años. Pues bueno, dije que, señora alcaldesa, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Señor delegado de Cultura, querido Álvaro, paso a leer. No me gusta leer, pero como me dijiste, tienes que ser breve. Y yo me conozco. Digo, pues bueno, voy a escribir algo para leerlo. Así no me puedo pasar. En todos los países de nuestro entorno, ahora democrático, existieron y existen tensiones entre factores políticos, sociales y económicos opuestos y contrarios, entre un centro dominante y una periferia a veces irredenta, entre un clericalismo que amordaza el libre pensamiento y un laicismo que escarcela las ideas disidentes, entre un mundo rural vaciado y unos espacios urbanos dinámicos y pujantes, entre un capitalismo explotador y una clase laboral oprimida y explotada, entre la Ilustración y el casticismo, entre el conservadurismo y el liberalismo, entre lo reaccionario y lo progresista, entre los textos constitucionales y las españolísimas caenas, en casi todas las naciones civilizadas surgen serios conflictos entre polos antagónicos.
pero se reconducen y alivian mediante el diálogo, la transacción, el pacto o las elecciones, aceptándose sus resultados y respetándose las minorías que quedan fuera de los gobiernos. En España, lamentablemente, las opiniones políticas y sociales contrapuestas se elevan a menudo a las categorías de incompatibles e irreconciliables. De aquí que frecuentemente e históricamente resolvamos nuestros conflictos internos con interminables y cruentos conflictos civiles. Históricamente, los levantamientos de los comuneros y las germanías, la rebelión de los moriscos, la guerra de sucesión, la guerra de independencia española, las independencias americanas, que eran hermanos nuestros también, los carlistas contra los isabelinos, la independencia de Cuba y Filipinas y el preludio de la guerra civil que hoy nos ocupa. A todos ellos se une que los españoles seamos unos pésimos revolucionarios. Fracasamos en el intento de la Pepa Gaditana de 1812, el trienio liberal de 1820, el bienio progresista de 1854, el glorioso sexenio democrático que comenzó en 1868 y albergó en su seno muy brevemente la Primera República y la Segunda República de 1931 que hoy nos ocupa. Pésimos revolucionarios, pero sí, excelentes y prolíficos golpistas. Nuestros bravos e inquietos generales protagonizaron durante nuestra historia moderna y contemporánea frecuentes y a veces exitosos pronunciamientos. Pero estas algaradas militares casi nunca aspiraban a cambiar el régimen político, solo pretendían hacer caer al gobierno de turno para colocar en el poder otro gabinete ministerial próximo a sus intereses. Mi admirado amigo, el profesor Álvaro Cabeza Andrés, filólogo en clásicas e historiador, jefe del Servicio de Ordenación Educativa de Huelva, consejero social de la Universidad Onubense, ponente habitual de los cursos de formación del profesorado, Premio Joaquín Guixot de Innovación Educativa, Premio Andalucía de Migraciones, ha descrito en este elaborado y recomendable libro, tras años de estudios bibliográficos, periodísticos y archivísticos, la hasta ahora oculta realidad económica, política y social de Marchena, entre abril de 1931 y julio de 1936. Descubriremos, gracias a su habilidosa pluma y excelente exposición didáctica, las vicisitudes económicas, laborales, sociales y políticas que condicionaron el devenir local desde la caída de la monarquía en abril de 1931 hasta el golpe de Estado de julio de 1936, suceso lamentable que daría principio a una aterradora guerra civil que ensangrentaría nuestro suelo patrio durante 3 anualidades. También encontraremos en su docto relato los antagónicos factores explicativos que desencadenaron la profunda crisis que definió la época, la durísima resistencia patronal frente a las justas reivindicaciones obreras, la frustrante gestión de los ayuntamientos republicanos de cualquier signo, incapaces de resolver los enquistados problemas que agobiaban a la población, la evidente ausencia de recursos económicos que a los gestores públicos impedía desarrollar un mínimo programa de bienestar social, la rampante polarización política que radicalizaba la teoría y la praxis partidista hasta desembocar en un frentismo fratricida, y la apelación a la intervención militar, último recurso del reaccionario conservadurismo para impedir una supuesta revolución anarcosocial-comunista que destruiría la unidad de España y la civilización cristiano-occidental. Todo ello subyace en las páginas de esta magnífica publicación, un periplo histórico que nos descubre un pasado conflictivo que, a la vista de los acontecimientos que desgraciadamente vivimos hoy, trata de retomar el presente.
Muchísimas gracias, Álvaro, por tu aportación histórica y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y atención. Y con permiso del señor delegado, le doy la palabra a... Antes, perdón, bueno, dime. Para tomar tú la palabra para explicar. Yo voy a sentar aquí, al lado del ordenador. Muy bien. Y ahora ya empiezo. Bueno, el tiempo es tuyo. Sí, sí. Aquí, vamos. Tal cantidad de personas, de asistentes, de personas interesadas en la publicación. Quiero en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Marchena, a la alcaldesa, a Víctor Monte, después de no traerme los molletes, no sé si darle las gracias, por el interés que pusieron en este trabajo. También quiero agradecer a varias personas de Marchena la ayuda que me han prestado. En primer lugar, a don Antonio Álvarez, que está sentado ahí detrás, las facilidades que me dio para consultar los ejemplares del Eco de Marchena. Quiero también agradecer a Sebastián Ramírez, que no sé si ha venido. También la documentación que me enseñó, documentación original de los años 30 y que además me permitió fotografiarla y que están presentes en el trabajo. Quiero también darle las gracias al personal del registro civil, que no conozco de nada, pero que cada vez que he pedido un documento por internet me lo han facilitado con rapidez y una eficiencia absoluta. Y por último también las gracias a Pepe, que no te dejo atrás, Pepe, por tu presentación tan cariñosa. En fin, el libro este, no sé si retirarme del micrófono, el libro este surgió hace ya bastantes años, cuando yo no había venido a Marchena, y a raíz de una conversación con una prima mía que está sentada aquí delante, pues me dijo una circunstancia familiar que yo desconocía por completo. Mi madre era de Marchena, ya había muerto, mis abuelos evidentemente también, pero yo desconocía algunas circunstancias de mi abuelo, o casi todas, porque había muerto 20 años antes de yo nacer. Y por lo tanto no lo conocí ni siquiera personalmente. Bien, a partir de esa conversación yo empecé a investigar, a leer, empecé a venir así de una manera un poco desordenada al archivo de Marchena, un archivo absolutamente imprescindible, y empecé a encontrar datos, empecé a estudiar los riojanos, la llegada de los riojanos aquí a Marchena en el siglo XIX, un tema que merece un trabajo específico en profundidad, mucho más allá del artículo que Alberto Garzón publicó en las primeras jornadas de historia de Marchena. Después continué estudiando la sanidad municipal, la gestión de la sanidad municipal en el primer tercio del siglo XX, y conforme iba avanzando el siglo XX, pues fui aterrizando en la Segunda República. Mi intención era llegar hasta mitad de los años 40, pero me di cuenta que la Segunda República en sí misma merecía un trabajo específico. Un trabajo específico porque dentro de las actas de la historia, de la jornada de historia de Marchena, la Segunda República tenía varios artículos de carácter muy específico y muy bien presentados además, pero solamente había un trabajo de carácter general que era una ponencia de Fernando Alcaide, que lo que hacía era un resumen de las actas capitulares. No se salía de ahí, con algún documento del Eco de Marchena y poco más, ¿no? Y pensé que podía ser, con toda la información que yo tenía, los archivos que estaba visitando, no solo el de Marchena, sino otros de ámbito provincial, las hemerotecas que también visitaba, bibliografía que conseguía de distintos artículos, tesis, etcétera. Pues entonces pensé que podía haber un trabajo específico sobre Marchena en el que se abordaran todos los aspectos de la vida.
No obstante, de la vida de Marchena en esos años, no obstante, hay aspectos que sigo pensando que merecen profundización y que merecen que alguien tome el relevo y los trabaje más a fondo. El trabajo, como he dicho, está basado en fuentes bibliográficas, fuentes archivísticas, fuentes periodísticas y no está basado en fuentes orales. Es decir, no he intentado recabar información de personas que bien por su edad vivieran aquella época o bien por referencias de sus familiares. No he recurrido a ellas por dos razones. Una, porque no tengo acceso, no conozco personas en Marchena que me puedan dar esa información. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque pensaba que podía ser una información ya muy viciada por el tiempo después de haber pasado de persona en persona. Por tanto, la descarté de entrada y me he centrado en lo que son documentos escritos de distintos tipos, como he dicho. El trabajo lo acabé hace 2 años, más de 2 años, y en estos 2 años dice que no hay ninguna historia definitiva, y es verdad. Yo en estos 2 años que sigo trabajando en temas de Marchena, pues estoy encontrando documentación y datos, y también hay otros investigadores que me están facilitando información que de haberla tenido en su momento habrían aparecido en el trabajo. No obstante, hoy en el PowerPoint y en la charla que voy a dar, voy a intentar subsanar algunas de esas deficiencias, pues incluyendo bien fotos de los documentos o bien alguna de esa información. Ahora, cuando he releído el libro, al cabo de los 2 años he releído el libro, me he encontrado con que había algunas erratas tipográficas que son inevitables en cualquier publicación, pero me he encontrado también que hay algunas erratas o errores, mejor dicho, errores por mi parte que no comprendo cómo se escaparon, pero se me han escapado. Y voy aquí, a la vez que pido disculpas por el error, voy a intentar subsanarlo, porque además tiene connotaciones con algo que va a pasar mañana en torno a un marchenero. He confundido, en una nota a pie de página, he confundido a Antonio Sánchez Jurado con Antonio Sánchez Salvador, que fue una de las personas que compartió cautiverio con José María Rojas Lobo el 20 de julio del 36, ¿no? El aspecto de... Ahora, yo estoy trabajando ahora en los días de los tiros y, por tanto, este error todavía me ha chirriado muchísimo más, ¿no? Muchísimo. Entonces, que quede aquí claro que quien estuvo encerrado con Rojas Lobo fue Antonio Sánchez Jurado. Bien, dicho esto, voy a aclarar que estamos ante un trabajo de historia local. No es una historia de la Segunda República, es una historia de la Segunda República aquí en Marchena. Y con un límite cronológico clarísimo. El trabajo empieza en abril de 1931 y termina el 17 de julio de 1936. Es verdad que hago una pequeña introducción sobre las circunstancias en las que se encontraba Marchena, circunstancias de distinto tipo, económicas, laborales, demográficas, que se encontraba Marchena a la llegada de la Segunda República, y termino el 17 de julio porque es el día que se celebra el último pleno democrático por la noche en Marchena. Ya después no ha habido más plenos democráticos hasta posterior a la muerte de Franco. Es verdad que algunos de vosotros me podría decir que realmente el último alcalde, Luis Arispón, fue alcalde hasta el 21 de julio, formalmente lo fue, y es verdad, no hasta el 17 como yo he cerrado aquí el trabajo. Es verdad, pero pensé que el último pleno podía ser el momento de cerrar el trabajo, porque a partir de ahí ya Luis Arispón no estaba aquí en Marchena. A partir de ahí vinieron los días de los tiros, que fueron unos días en los que el poder municipal estuvo en manos del comité. Por tanto, pensé que lo que era la etapa auténticamente republicana acababa ese día. Y además con un pleno, porque es de las pocas poblaciones que coincidió el día 17 de julio pleno municipal. En otras poblaciones tenían fijado otros días de pleno y hubo varios días por medio. Bien, en cuanto a los documentos, sí quiero decir también que he manejado los documentos que he echado en falta documentos en manos privadas. Estoy seguro que, excepto algunos, los de Sebastián Ramírez, que ya he citado antes, y algunos de la familia precisamente de Rojas Lobo,
no he tenido acceso a documentos en manos privadas que estoy seguro que tienen que existir, ya sean diarios, ya sean correspondencias, ya sean fotografías, y que me hubieran venido bien porque podríamos haber ampliado la visión sobre esa época de manos de protagonistas o de personas que la vivieron. Bien, insisto en que es un trabajo de historia, esto no es un trabajo de opinión política, ni de propaganda política, ni de activismo, eso lo dejo para otros ámbitos. Aquí estamos hablando de historia y, por tanto, yo me rijo por las normas de la historia de la investigación científica. Voy a acabar ya con esta introducción. Yo voy a poner ahora voy a hacer un resumen breve del libro. El libro son 400 y pico de páginas, y yo voy a hacer un resumen breve del contenido de la obra en lo que yo entiendo que son temas más importantes o más destacados, porque el libro tiene muchísimos detalles, muchísimos datos, muchísimos nombres de personas de Marchena, muchísimos, hasta tal punto que llega un momento que barajé la posibilidad de eliminarlo, pero pensé que podía ser útil para la gente actual de Marchena tener referencias de algunos de sus antepasados, fueran lo que fueran, ¿no? Porque nombro desde barrenderos hasta los cargos políticos de todos los partidos, o cargos sindicales o empleados municipales, ¿no? Por tanto, esa cantidad de nombres que hay, en algunos momentos puede hacer farragoso el trabajo. Yo lo entiendo y lo asumo a costa de, creo que le resulte más cercano a alguno de los marcheneros. Bien, la Segunda República en Marchena, voy a empezar, como he dicho antes, dando unos datos básicos de la situación en la que se encontraba Marchena al principio de los años 30. La República formalmente sabéis que se declara el 14 de abril del 31, pues más o menos en esa fecha Marchena era una de las 10 ciudades más importantes de la provincia, una de las 10 ciudades más grandes, más pobladas, tenía 17.500 habitantes, número redondo, lo pongo ahí, a partes iguales entre hombres y mujeres, además de una manera casi matemática, casi, y había crecido demográficamente desde inicio del siglo XX, había crecido bastante, a principios del siglo XX tenía unos 11.500, es decir, que en 30 años se había subido un 50% la población, que es un dato importante. Lo mismo había pasado en España, ¿eh? España en esa época tenía 23,5 millones de habitantes, ya había 2 ciudades, Madrid y Barcelona, que pasaban del millón, ya había 10 ciudades que pasaban de los 100.000 habitantes, Sevilla una de ellas. Es decir, en el primer tercio del siglo XX España tiene una subida demográfica importantísima, debido sobre todo a la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias, ¿no? Esa población, aunque en algunos manuales ustedes vean que la mano de obra se dividía pues también casi a partes iguales entre mano de obra industrial y mano de obra agrícola, eso es cierto si se mira el conjunto de España. Aquí en Marchena eso no es cierto para nada. Aquí la grandísima mayoría de la población dependía del sector agrícola, y dentro de esa dependencia en su gran mayoría eran jornaleros. El nivel de analfabetismo que había en Marchena había mejorado con respecto a principios del siglo XX. Ahora solamente, y digo solamente entre comillas, tenemos que son analfabetos el 62% de las mujeres y el 53 y pico por ciento de hombres. Y cuando digo analfabetos, no quiere decir que la otra parte sean completamente alfabetizados, sino que basta con que sepan firmar o sepan a duras penas leer y poco más, ¿eh? Quiero decir, aquí esto es una cosa que no podemos equiparar el nivel de alfabetización de esta época con el actual, ¿eh? Eso es importante tenerlo en cuenta. En España, en esta misma época, he dicho que aquí el analfabetismo, 62% de mujeres, 53, casi 54 de hombres. En España, en esta fecha, el analfabetismo estaba en el 64% de media, y a nivel provincial el 65%. Es decir, que aquí en Marchena estaba ligeramente mejor, algo diferente a lo que había pasado a principios del siglo, que estaba algo peor. Es decir, aquí había habido un avance en cuanto a la alfabetización. En cuanto al reparto de la tierra, este es un elemento clave. Si he dicho antes que la mayor parte de la mano de obra era de carácter agrícola, pues evidentemente la propiedad de la tierra será
un elemento fundamental. El desigual reparto de la tierra que os digo, dentro de las 36.500 las 36.500 hectáreas que tenía el término municipal, estaban repartidas entre 2.600 propietarios. Es decir, estaba la tierra aparentemente muy repartida. Y digo aparentemente muy repartida porque eso sería, si eso tuviera, esas 36.500 hectáreas estuvieran razonablemente repartidas entre 2.600 personas, estaríamos en un territorio de minifundios. Y nada que ver con eso. Aquí había 62 personas que concentraban el 65% de la tierra. Esos 62 propietarios, o por decirlo de alguna manera, había 2.535 propietarios que solamente tenían el 35% de la tierra. Y dentro de esos 2.500 y pico de propietarios, muchos de ellos, no tenían, la tierra no les daba tenían tan poca tierra que no les daba ni para vivir, y tenían que ser jornaleros, trabajar en jornales en otras fincas, o bien trabajar su tierra con su familia, apoyándose en jornales que le hacían otros familiares y que ellos a su vez se lo devolvían. Es decir, que hay un gran número de propietarios, pero una gran desigualdad. De todas maneras, aquí, estos son los datos oficiales de los censos agrícolas y eso de la época. De todas maneras, esos 62 propietarios que he dicho, grandes propietarios que había aquí, estoy seguro que si se hiciera un estudio más a fondo, se llegaría a otra conclusión. Yo no he hecho ese estudio en profundidad, pero me imagino que será así, porque había muchos propietarios que aquí eran medianos, en el término municipal de Marchena eran medianos, pero que tenían muchas propiedades en otros términos municipales, en Morón, en Puebla de Cazalla, por supuesto, en Osuna, en Carmona, y entonces, de esa manera, lo que aquí eran medianos propietarios se habrían convertido, se contabilizarían como grandes propietarios. Esto de que hay una serie de datos que traigo aquí apuntados que no lo voy a dar, pero sí voy a resaltar una cosa. El hecho de que haya tantísimos propietarios agrícolas, había muchos medianos o pequeños medianos propietarios, lo que aquí llaman o llamáis los malletes, que van a tener un papel fundamental en la política de los años, la habían tenido antes y la van a tener ahora en los años de la República, sobre todo en el ámbito conservador. Porque esos medianos propietarios casi todos tienen otras ocupaciones. Y tienen otras ocupaciones que son bien médicos, bien abogados, que había unos cuantos, bien funcionarios municipales, muchísimos funcionarios municipales, bien algunos comerciantes. Bien, y esas personas van a conformar una clase social que va a dirigir la ciudad durante no solo los años del bienio negro, lo que se llama el bienio negro, sino posteriormente ya con la caída del régimen republicano. Os podéis imaginar la cantidad de obreros agrícolas que había en esta época, para que, como término medio, la mitad de la población, el 50% de la población, eran jornaleros y sus familias. Cuando digo jornaleros, son personas que solo trabajan cuando los llama el señorito a trabajar y cuando hay faenas agrícolas. De media, el jornalero que cubría todos los jornales trabajaba 200 días al año, que eran 200 días que cobraba y que les daba, el jornal de cada día le daba para subsistir a él y a su familia. De tal manera que la pobreza, el paro forzoso, como aparece en los documentos, era apabullante, sobre todo si se complicaban las cosas con sequías, con inundaciones, con plagas, etcétera, ¿no? Que entonces los jornales pues bajaban. Bien, hay un dato, este que voy a dar ahora, que no aparece en el trabajo porque me lo ha facilitado el investigador José María García Márquez, que es una tesis doctoral que se presentó en Londres hace unos años, que yo no la conocía, y que estudia, uno de los capítulos de la tesis estudia la participación religiosa en la provincia de Sevilla. Y la participación religiosa la estudia basándose en los documentos que los párrocos de cada una de las parroquias de la provincia remitían periódicamente al arzobispado. Y en ese, a mí me sorprendió el dato, tengo que decirlo. Sí sale con frecuencia que el uso de los sacramentos no era habitual y que los
los párrocos se quejaban de que no se celebraban matrimonios o no se celebraban bautismos. Pero claro, aquí los datos que da este hombre, ya digo, tomados en el arzobispado, son tomados en el arzobispado de los informes que mandaban los dos párrocos de aquí de Marchena. Pues claro, en San Sebastián, en la parroquia de San Sebastián, participaban en el culto dominical, es decir, iban a misa los domingos, solo el 0,81% de los 7.400 habitantes que abarcaba la parroquia. En la parroquia de San Juan, que era más grande, que abarcaba a 10.526 habitantes, solamente iban a misa 200, es decir, el 1,90%. Esto no, a mí me extrañó porque, claro, me extrañó que fueran números tan bajos, ¿no? Pero resulta que la media provincial de todas las parroquias de la provincia era el 0,98. Es decir, que había unos índices, a final de la monarquía y principios de la República, había un índice de participación en los cultos dominicales bajísimo, bajísimo. También el profesor el investigador José María García Márquez, me decía que eso era lo que había, y es verdad, lleva razón, pero también yo le advertí una cosa, que aquí lo importante no es que hubiera pocos, sino quiénes eran las personas que iban, por lo que después pasará, ¿no? En cuanto a la sanidad, tenemos un informe del inspector, del subdelegado de Sanidad aquí en Marchena, Vicente Andrés Torres, publicado o presentado en febrero del 32, pero referente a 1931. Muy amplio el informe, donde describe la situación sanitaria de Marchena. Y la situación sanitaria, cuando uno lo lee, es para echarse a temblar. Tengo aquí anotadas algunas cosas. Paludismo, escuelas antihigiénicas, las escuelas no tenían ni agua corriente, ¿no? Infravivienda, las viviendas, la descripción que hace de las viviendas eran poco menos que zahurdas donde vivían las familias amontonados, sin ventilación, sin ningún tipo de condición higiénica y solo en una habitación. Aguas sucias, con muchos pozos contaminados. Enfermedades, ya he dicho el paludismo, pero la gripe, el sarampión, la tuberculosis, que era una enfermedad en esa época muy frecuente, el tifus. Una deficiente alimentación, pero un exceso de alcohol, que dice en el informe Vicente Andrés, dice que claro, que como la gente no tiene para comer, lo sustituye por el vino y por el aguardiente, con lo cual eso desencadenaba todavía peores condiciones sanitarias. El mercado que lo habían inaugurado el año antes, que había sido una obra que se hizo durante la dictadura de Primo de Rivera, se inauguró en el año 30 y yo creo que se ha debido acabar de pagar la obra hace relativamente pocos años, porque fue un préstamo que ha durado lo más grande. Bueno, pues el mercado ya se había quedado pequeño, era sucio, carecía de limpieza. Los estercoleros estaban prácticamente casi en cada esquina. Las viviendas que no había alcantarillado o muy poco alcantarillado, las viviendas, las que tenían algo digamos, de lugar para echar los escombros, eran pozos negros que a su vez contaminaban las aguas. Los estercoleros a su vez estaban al lado de las fuentes públicas que también se contaminaban. Es decir, era todo un ciclo de suciedad y de falta de higiene. No obstante, desde la dictadura de Primo de Rivera, la beneficencia, es decir, los médicos que atendían, médicos y sanitarios en general, que atendían a la población más desfavorecida, había aumentado. Había aumentado en un médico, había 5 médicos, 2 farmacéuticos, 2 veterinarios, 2 practicantes y 3 matronas que se quejaban de la cantidad de trabajo que tenían. Bien, en cuanto al aspecto económico, la situación era de una ruina absoluta. Me refiero a ruina municipal, de las arcas públicas, porque la mayor parte de los ingresos municipales estaban embargados, y estaban embargados por impago de las corporaciones anteriores. Además, hubo un cambio a nivel nacional en cuanto a la gestión de la hacienda pública, que se pasó de la dictadura de Primo de Rivera, se pasó del endeudamiento sin control prácticamente, se pasó justo al punto opuesto, que era el del control
del déficit, de tal manera que la Diputación, por ejemplo, cuando puso en marcha su programa de poner al día las deudas, le embargó al propio ayuntamiento todos los ingresos porque le tenía una deuda enorme. Hay datos no los voy a dar porque sería un poco tedioso. En el libro están todos los datos, de lo que se debía, de lo que no se debía, a quién se le debía, a quién se le pagaba y a quién no se le pagaba. Pero vamos, los primeros que sufrían esto eran los funcionarios municipales, los impagos de nómina eran continuos, las protestas de los funcionarios, lógicamente, también. Por otro lado, el ayuntamiento se veía obligado a pedir anticipos, bien al Estado, bien a la Diputación, anticipos que se los daban, pero a la vez se los embargaban, de tal manera que se entraba en el círculo ese de que no había dinero. Había que recurrir entonces a las clases sociales más pudientes, a las clases sociales que sí tenían fondos para sufragar gastos. Y lo que hacían era adelantar el pago de impuestos. Adelantar el pago de impuestos sabiendo que no pagaban impuestos, que la mitad de los impuestos no los pagaban. Con lo cual el déficit seguía aumentando. A todo esto la población, los jornaleros, continuamente acudían al ayuntamiento, eso la alcaldesa lo tiene que saber muy bien, pidiendo ayuda porque necesitaban comer y tenían que recurrir el ayuntamiento de turno a repartir pan entre los obreros que se repartía continuamente y siguió durante toda la República, no es exclusivo de ahora. Por otro lado, los propietarios, que eran los que tenían el poder económico, no solo no afrontaban sus impuestos, sino que además recortaban los jornales a los trabajadores, de tal manera que si ya eran pobres, con los recortes de jornal eran todavía más pobres, ¿no? En cuanto al déficit presupuestario, voy a dar un dato y creo que va a ser claro. En 1930, cuando hicieron el presupuesto para 1930, contaban con ingresar 598.000 pesetas, número redondo. Eso era lo que contaban con ingresar. Realmente, de las 598.000 pesetas, ingresaron 458. Y de esas 458, 128.000, casi 129.000, se fueron en pagar obligaciones forzosas al Banco de Crédito Local, a la hidroeléctrica del Genil, que era la que proporcionaba la luz, al Pósito, a la Diputación, etc. Es decir, que al final el ayuntamiento contaba con 300 y poco mil pesetas para afrontar todos los gastos, alguna cantidad absolutamente insuficiente. Bien, en cuanto a la situación laboral, el año 1930 es un año, si alguien tiene algún hijo o alguna hija que tenga que hacer un trabajo de fin de máster, es el año 1930 aquí en Marchena. Porque siempre en los manuales y eso se dice, bueno, que después de la dictadura de Primo de Rivera, pues se observó una descomposición de las fuerzas monárquicas, de un auge de los republicanos y tal y cual. Bueno, pues en Marchena se ve perfectamente todo ese proceso. La descomposición de las corporaciones monárquicas. En 1930 empieza con un alcalde, Fraile Atoche. Al mes, él presenta, a final de enero, presenta la dimisión, no se la aceptan, pero a los pocos días cesan a toda la corporación. Nombran una nueva que tiene un alcalde, Ricardo Calderón Gutiérrez, que está apenas un par de semanas o 3 de alcalde, que es sustituido por otro, por Ternero y Pérez de Vargas, que será ya el último alcalde monárquico. Y este hombre, cuando llega a la alcaldía, lo que hace es en las actas hay unas broncas bestiales entre él y el anterior alcalde, Fraile Atoche, unas tensiones brutales entre dos personas monárquicas, y muy monárquicas además los dos, ¿no? Por otro lado, la concienciación obrera iba en aumento, venía ya en aumento desde luego desde finales del siglo XIX, pero en estos años ya los sindicatos ya estaban consolidados aquí en Marchena y cada vez había mayor conciencia obrera entre los trabajadores. Empiezan se acentúan las huelgas. En el verano del 30 hay distintas huelgas de herreros, de carpinteros, o más bien amenazas de huelga, porque en cuanto los obreros presentaban sus bases del trabajo, su propuesta de bases del trabajo, y decían que si los
patronos no la aceptaban, ellos irían a la huelga y en 24 horas la firmaban, ¿no? Y llegaban a los acuerdos. Los patronos se resistían, sobre todo los agrícolas, no tanto los de otros sectores. El Partido Socialista iba en aumento. Mariano Moreno, a partir del verano del 30, daba mítines con mucha afluencia aquí y el partido aumentó en afiliación. A su vez, la crisis económica y de paro que he dicho antes hacía que hubiera revueltas al margen de los convenios o de las bases del trabajo, y algún que otro conflicto, como hubo a final de año, en diciembre, que se juntaron dos circunstancias. En diciembre del 30 se juntan dos circunstancias, una las reivindicaciones republicanas, coincidiendo con el golpe republicano que se intentó dar en Jaca y que fracasó, y esa circunstancia se unió a una mala cosecha, falta de jornales y revueltas por parte de los jornaleros pidiendo trabajo. Al alcalde, a Mariano Ternero y Pérez de Vargas, lo llegan a sacar literalmente de la cama. Invaden su casa, llega un momento a mitad de diciembre que asaltan su casa y lo sacan de la cama, y el hombre dice que por favor que lo dejen vestirse, que ahora él irá al ayuntamiento y le dará solución. Bien. Vamos a pasar a la otra diapositiva, que ya vamos a entrar en documentos, fotos de documentos originales, ¿no? Aquí tenemos dos. El primero es no sé en qué medida, no se ve, pero bueno, yo os lo digo. Esas son las bases del trabajo que presentan los herreros, que le presentan en julio a los patronos para firmarlas, y por tanto las bases del trabajo son, para que hagáis una idea, el equivalente más o menos a los convenios colectivos actuales. Para aceptarla. Lo hicieron los carpinteros al día siguiente, a los 2 días. Los patronos firmaron en 24 horas. Por otro lado, ahí hay un bando que da se crea aquí una comisión en noviembre, una comisión de propietarios auspiciada por el alcalde, y en esa comisión como solución al paro dicen que lo que van a hacer es repartir obreros entre todos los propietarios, y que cada propietario, o bien a los obreros que le toque, o bien que les den el jornal porque trabajan, y si no trabajan, pues que le den 50 céntimos para que compren una barra de pan o alguna cosa de esa, ¿no? Bien, hay un tercer documento, que es el bando que dicta Mariano Ternero y Pérez de Vargas a mitad de diciembre, diciendo que ha podido controlar la revuelta y que, por otro lado, él va a poner todos los medios posibles para arreglar la situación en un lenguaje muy paternalista. Hay otro documento que no lo he puesto aquí, que trata a los obreros de una manera excesivamente caritativa, ¿no? Diciéndole, hombre, por favor, los patronos están haciendo mucho esfuerzo por daros trabajo, no deis la lata, ¿no? Es lo que viene a decir. Bien, llegamos entonces ya, y ya vamos ahí entrando en época de república, a la convocatoria de elecciones que se hace el día 12 de abril, para el 12 de abril de 1931, un domingo, que hay elecciones municipales en toda España, que se convocan, que lo convoca la monarquía, pensando que era la solución para el régimen, y que a partir de ahí pues iba otra vez a volverse a la época del turnismo o algo parecido, pero resulta que aquí en Marchena recurren al artículo 29 de la ley electoral, un artículo que decía que si se presentaba el mismo número de candidatos que de plazas que había que cubrir, no se celebraban elecciones. De tal manera que aquí en Marchena no se celebran elecciones el día que en toda España se celebran elecciones, porque hay una serie de señores, 21, que se ponen de acuerdo y presentan una candidatura con 21 nombres, y a la vez no dejan presentar la candidatura del Partido Republicano, que era la otra alternativa. Así que, al no haber elecciones, aparentemente saldrían elegidos esos 21, había 21 miembros en la corporación, pero, claro, como en el resto de España sí triunfan las candidaturas republicanas, el día 14 se proclama la República, Alfonso XIII se va de España, y aquí en Marchena se nombra una comisión gestora presidida por Mariano Moreno Mateo,
y compuesta por otros 2 miembros del Partido Socialista y otros 2 del Partido Republicano Radical. Es decir, estamos hablando de una comisión gestora de 5 miembros que tendrá como cometido gestionar el ayuntamiento hasta que se hicieran nuevas elecciones, que se hicieron mes y medio más tarde. Bien, de los 21 que salieron que iban en la propuesta esa inicial que no salió adelante, eran 15 conservadores, habían sido muchos de ellos ya concejales anteriormente, y 6 liberales. Mariano Moreno Mateo, en el mes y medio que está, digamos, de alcalde o de presidente de la gestora, tiene una gran medida. La gran medida que es casi ya al final de su mandato, y es que toma unas medidas contra el paro que son justo lo contrario de lo que se había hecho hasta ese momento. Y es que lo que hace es que pone un impuesto extraordinario a los propietarios, en porcentajes distintos, dependiendo de qué tipo de propiedad se estaba gravando en cada momento. Si eran rústicas, si eran urbanas, si eran industriales, o si simplemente era sobre los impuestos que se pagaban, ¿no? Y ese digo que es nuevo porque hasta ese momento ya os he dicho que lo que se hacía era repartir los obreros entre los trabajadores y, en último caso, que el ayuntamiento les diera pan. Bien, de esta manera se celebran nuevas elecciones a final de mayo, el día 31 de mayo, unas elecciones en las que, al revés de lo que había pasado anteriormente, no se presentan las fuerzas conservadoras, solamente se presenta el Partido Socialista y el Partido Republicano Radical. Se celebran las elecciones con normalidad, votan unas 4.000 personas, en esta época no votaban todavía las mujeres, 4.000 votantes, no se presenta a la derecha, como acabo de decir, y la distribución a la hora del escrutinio salen 12 concejales del Partido Socialista y 9 del Partido Republicano Radical. Ahí tenéis el acta, que no se lee bien, el acta de los distintos concejales electos de cada uno de los partidos. Y lo voy a leer, no sé cómo voy de tiempo, me estoy entreteniendo mucho. Bueno, los voy a leer porque creo que a las personas que dan la cara por el pueblo hay que reconocérselo. Entre el Partido Republicano Radical, los elegidos fueron Antonio López Galindo, alias Minino. En Marchena una cosa curiosísima es que todo el mundo tiene un apodo. Y en el trabajo que estoy haciendo ahora llevo una recopilación enorme. Pues este hombre era Minino. José Sánchez García, Manuel Calvo Domínguez, Miguel Fontanilla Pliego, Mateo Sanz Revuelto, José Francisco Revuelto Malvar, José Francisco Rodríguez Ríos, Ignacio Humanes Jiménez y Manuel Ramírez Ruiz. Bien, en los socialistas, Mariano Moreno Mateo, Santos Ruano Mediavilla, Manuel Mateo, José Ballesta o José María Ballesta, José María Borrego, Luis Arispón, Gregorio García, me estoy ahorrando el segundo apellido, José Pino, Antonio Talaverón, Manuel Rodríguez, Ramón Ramírez y, por último, Antonio Díaz Verdugo. Bien, a partir de esta época entramos ya en la época puramente republicana, que va a tener 4 alcaldes, y los voy a poner ahí las fotos de los cuatro. El primero de ellos es el que ya he nombrado antes, Mariano Moreno Mateo, que es el que durante mes y medio se hace cargo del ayuntamiento, que, como estáis viendo ahí, desde el 14 de abril hasta primeros de junio del 31. A continuación lo sucede Luis Arispón, un muchacho muy joven de 28 años, ferroviario. Mariano Moreno Mateo era un intelectual, así lo describe Fernando Alcaide, que lo apoda además como el intelectual, y la realidad es que lo era, porque un hombre que no solo había estudiado Derecho en Madrid, también tenía doctorado en Filosofía y Letras, y por otro lado también había hecho cursos de Criminología. Y era un hombre, además se le nota en las actas cuando habla, que da un salto en el nivel, ¿no? En cambio, Luis Arispón, que lo tenemos aquí,
Luis Arispón pues, es un muchacho joven, ferroviario, y que cuando llega a la alcaldía llega de rebote porque el candidato normal a la alcaldía era Mariano Moreno, pero él dice que no quiere ser alcalde porque su objetivo es presentarse a las elecciones a Cortes Constituyentes e irse a Madrid. Entonces, pues ya digo que casi como de rebote le toca a Luis Arispón hacerse cargo del ayuntamiento. Que Luis Arispón es alcalde en dos etapas, en dos etapas. Una es justo a continuación de Mariano Moreno, el 5 de junio del 31 hasta el 26 de junio del 34, y después, con la victoria del Frente Popular en España, pues vuelve a ser alcalde el 28 de febrero formalmente hasta el 21 de julio del 36, que es cuando Queipo de Llano destituye a la corporación y nombra la primera corporación franquista, falangista en este caso, ¿no? Bien, el tercer alcalde es Vicente Andrés y Torres, que gobierna desde junio del 34 hasta principios del año 36. Este hombre llega, ya lo comentaré después, llega a la alcaldía después de distintas circunstancias que hubo aquí en Marchena y a nivel nacional, y bueno, se hizo cargo de la alcaldía. Él era médico municipal de la Beneficencia. El último alcalde es otro alcalde que está mes y medio en la alcaldía, José Enrique Calderón Serrano, que está desde el 6 de enero del 36 hasta el 20 de febrero del 36. Este hombre tuvo la mala suerte de que fue alcalde el mismo día, al día siguiente de él ser nombrado alcalde, se convocan elecciones generales, con lo cual es lo que gobernó fue en un periodo preelectoral. José Enrique Calderón Serrano, por cierto, era hijo de Ricardo Calderón Gutiérrez, que fue una persona muy importante en Marchena desde finales del siglo XIX y primer tercio del XX, una persona que probablemente merecería si no una biografía, si al menos una microbiografía, una persona muy interesante, ¿eh? Bueno, pues este hombre era su hijo, ¿no? Bien, en cuanto a lo que hicieron, a lo que nos encontramos aquí con la acción de gobierno de la primera corporación republicana, tenemos que en el año 31 Marchena tiene una sociedad totalmente vertebrada en torno no solo a hermandades de Semana Santa, sino a casinos y tertulias, partidos políticos y sindicatos, por supuesto, y otro tipo de asociaciones benéficas, como la Santa Caridad o los Caballeros de San Vicente de Paúl, deportiva, el Club de Fútbol, el Marchena Balompié, etc. De todos los que hay una lista enorme, en el trabajo vienen los directivos, el número de socios, de miembros que tenía cada una de estas entidades. Solamente voy a resaltar a dos porque creo que son las dos que después, lo que va a pasar después, a lo largo de los años van a tener más importancia. Por un lado está el Círculo de Labradores y Propietarios, que tenía muy pocos socios, poco más de 70 personas, presidido por Mariano Ternero Pérez de Vargas, es decir, el último alcalde monárquico. Era el sitio donde, a pesar de tener tan pocos miembros, era donde se concentraba el poder de la tierra, donde estaba el poder de los terratenientes. Y después había otra sociedad, digamos la contraparte, que era la Sociedad de Obreros El Porvenir, que no era más que la UGT, con el nombre. En esa época la UGT la mayoría de las veces no aparecía con su nombre, sino que aparecía con nombres de este tipo, ¿no? El Porvenir, que la presidía José Guisado Ruiz en estas fechas, antes había habido otro presidente, y que frente a los 70 o 70 y tantos propietarios que estaban en el Círculo de Labradores, aquí había 2.400 miembros. Ya estamos viendo ahí cómo la sociedad está totalmente descompensada, ¿no? Bien, la situación económica, ya he dicho cómo estaba antes, y qué es lo que hace el gobierno cuando llega. Pues sube los impuestos y encarga, Mariano Moreno Mateo se encarga de pedir una especie de auditoría de las obras que se habían hecho en los años anteriores, las obras de la dictadura. Ahí coincidía exactamente con el anterior alcalde monárquico. Mariano Ternero Pérez de Vargas hizo exactamente lo mismo. Pidió una auditoría de las obras porque decía que el dinero se había, digamos, perdido por el camino, ¿no?
Lo que pasa es que al proclamarse la República, esa auditoría quedó inconclusa. La de Mariano Moreno Mateo sí llega a término y se presenta un informe, es un expediente que hay en el Ayuntamiento, un expediente muy voluminoso además. Y ese expediente concluye que hubo una serie de irregularidades. A pesar de eso, cuando Mariano Moreno Mateo lo ve y quiere llevarlo al juzgado, consulta con 2 abogados y los 2 abogados le dicen que desde el punto de vista penal es inviable y que desde el punto de vista de recuperación de los recursos que se suponía que se habían perdido, pues que decía que no había posibilidad porque habían sido actuaciones desde el punto de vista administrativo correctas. Por tanto, le quitan, Mariano Moreno desiste de la posibilidad de llevarlo al juzgado y las obras, por tanto, de la dictadura, que le supuso un endeudamiento brutal al ayuntamiento, pues se quedaron tal cual. Bien, la situación económica que se encuentra, aparecen nuevos atrasos en cuanto a los funcionarios. Los funcionarios, en cuanto aparece la corporación nueva, empiezan a reclamar todos los atrasos que le debían. Aparecen nuevas deudas, el pósito ahora aparece otra deuda del año 68, 1868, aparecen deudas que se habían ido presupuestando anualmente pero que no se habían pagado. De tal manera que aparecen nuevas deudas, el ayuntamiento recurre a la petición de préstamos a entidades bancarias y a anticipos a la hacienda pública. Y en estas circunstancias, el Gobierno de la República, durante los 2 o 3 primeros meses, da una serie de decretos en favor de la clase obrera y uno de ellos instituye lo que llaman la 10ª contra el paro, es decir, un recargo del 10% en determinadas contribuciones y ese 10% irían para obras, exclusivamente para obras municipales, con el compromiso de que el ayuntamiento tenía que aportar también la misma cantidad. Esto es un balón de oxígeno porque significa que son unas 65.000 pesetas anuales que va a ingresar el ayuntamiento y que no estaban previstas y que realmente las ingresa. Trimestralmente va recibiendo los pagos, incluso tiene la posibilidad el ayuntamiento de pedir el anticipo sobre esas cantidades, con lo que va tirando y va haciendo obras que a su vez le dan trabajo a los parados, ¿no? Bien, en octubre del 33 se intenta hacer un plan de choque económico, no se decide cuál es, pero el interventor municipal lo hace por su cuenta y a los pocos meses resulta que le ha dado ciertos resultados, porque por lo menos el personal del ayuntamiento estaba casi al día, casi, no todo. Bien, lo más importante del primer gobierno republicano, o digamos que el eje, o uno de los ejes fundamentales de su política, es la prioridad que le da a la educación. En cuanto se constituye la corporación, Santos Ruano, que se constituye en el adalid absoluto de la defensa de la educación en Marchena, insiste en la corporación para que Marchena se acoja a las distintas convocatorias que hacía el Ministerio de Instrucción Pública para conseguir fondos y crear escuelas. Efectivamente, se crean una serie de escuelas nuevas, escuelas de primera enseñanza, incluso también se pretende hacer escuelas rurales porque los niños estaban en esa época abandonados, como él mismo dice en un pleno. Santos Ruano es una persona clave en la historia de la educación de Marchena. Además, es una persona que está bien documentada porque los escritos que hizo los publicaba en el Eco de Marchena y se le puede seguir muy bien aparte de sus intervenciones en el Pleno, se le puede seguir muy bien sus puntos de vista, que era una persona, por otro lado, muy moderada, pero desde luego muy interesada por la creación de escuelas aquí en Marchena. Bien, dentro de la creación de escuelas, claro, la Segunda República, dentro de la Constitución, tenía que las escuelas tenían que ser laicas. Ese va a ser un motivo que va a abrir una guerra absoluta en Marchena, en la sociedad de Marchena. Una guerra absoluta que se irá evidenciando con el paso del tiempo, con el paso de los años. Pero ya sabemos que la educación laica va a ser problema, sobre todo desde el momento en que la segunda enseñanza estaba en manos de privadas, en manos de un señor que se llamaba Calderón Oviedo, Manuel Calderón Oviedo, que tiene una calle además aquí en Marchena. Él tenía un colegio, el Colegio San Juan Bautista, y
un colegio que funcionaba gracias tanto a las becas que el ayuntamiento, las subvenciones que el ayuntamiento le daba a cambio de aceptar a algunos alumnos, por un lado, y por otro lado de los alumnos de pago. Bien, en el año 32, Mariano Moreno Mateo pide una inspección para el colegio San Juan Bautista. El colegio no supera la inspección, de tal manera que se le retira la subvención. Don Manuel Calderón protesta, se queja y tal, y decide cambiarle el nombre al colegio, refundarlo, como él decía, y a partir de ahora se llama Colegio de Segunda Enseñanza, le quita el nombre de San Juan Bautista, retira las enseñanzas religiosas del colegio y de nuevo se renueva el convenio. Pero ya ha pasado una cosa por medio, y es que los conservadores, lo explicaré después más despacio, los conservadores estaban organizando un colegio, ellos, un colegio además confesional. Mariano Moreno Mateo dice que él tiene influencia suficiente en Madrid como para conseguir que el Estado le conceda un instituto, y él apuesta todo a ese instituto público, instituto que después finalmente pues no vendrá, sino que aquí en Marchena el instituto creo que el primero es de los años 50 o por ahí. Bien, la batalla ideológica sobre la segunda enseñanza se da en la prensa semanal del Eco de Marchena, en una serie de artículos en los que se enfrentan Santos Ruano con un señor que firma con un apodo, con un seudónimo, que se llama Mínimo, y que es un hombre, digamos, tridentino o antediluviano, mientras que Santos Ruano es una persona evidentemente más abierta. El debate que se establece en la prensa es tremendo, pero claro, uno ahí ya observa que hay una gran parte de la sociedad en Marchena que no está con la corporación municipal, con esa corporación municipal. Bien, las tensiones que hay a cuenta del Colegio de Segunda Enseñanza en la corporación son tan duras que el propio Santos Ruano llega a presentar su dimisión como concejal. Unas tensiones internas porque él se siente desautorizado por sus propios compañeros de partido y presenta la dimisión que no le aceptan. La presentan 2 veces y no se la aceptan. Bien, en cuanto a la educación también tengo que decir que ahora es cuando se crea la primera biblioteca municipal en Marchena. Se crea a partir de una subvención estatal y que se inaugura en octubre del 33. Es la primera biblioteca municipal. Antes había habido bibliotecas de otro tipo. Bueno, y con un éxito tan grande que a los pocos días de inaugurarse la biblioteca, en el Pleno hay un concejal, Sánchez García, que pide por favor que se pongan más sillas porque la gente que va a leer se tiene que sentar en la escalera por falta de espacio. Bien, el otro gran eje de la política de este primer periodo de la República es el laicismo. De acuerdo con el artículo 26 de la Constitución, pues aplica esos principios a toda la vida pública. Esto, como os podéis imaginar, da lugar a tensiones brutales con los sectores más conservadores. Ya he dicho lo de la disputa que había en cuanto a la educación confesional o laica de Santos Ruano con Mínimo, y ahora pues los entierros ya no pueden ser religiosos, sino se secularizan los cementerios, son entierros civiles, por tanto. Las imágenes que están en el ayuntamiento y en otros edificios públicos se retiran y se entregan bien a las parroquias para que las custodien, o bien a algunos particulares que se las llevan a sus casas. Se le corta el agua a los conventos. Los conventos habían tenido agua gratuita desde el año 1928 o 29 así. Se les retira ese agua gratuita. Se retira a los párrocos de las distintas comisiones municipales que había, en las que siempre había un párroco. Se cambian nombres de calles, los nombres de calles de San Sebastián, San Pedro, Santo Domingo, calle Cruz, todos los nombres que tuvieran referencia religiosa se cambian y aparecen otros tipos de nombres, la calle Libertad, la calle Pablo Iglesias, etcétera. Dentro de las resistencias que digo a las políticas laicistas estaban los maestros, o algunos maestros también, algunos maestros, porque en el Pleno se discute que hay maestros que
que no solo no aceptan estas normas laicas, sino que por el contrario ellos apuestan por la vía contraria. Se les llama la atención a los párrocos para que no sigan haciendo nada en público, sí en los templos, pero no en los públicos, por ejemplo los funerales, y el ayuntamiento toma una medida absolutamente polémica a final del 32 para que entrara en vigor en el 33, y es que pone un impuesto al toque de campanas. Pone un impuesto al toque de campanas que, según calculó el ECO de Marchena, el director y propietario Juan Verdades, cuyo hijo está aquí sentado, él calculó, estimó en más de 100.000 pesetas de recaudación por el toque de campana, y lo ajusta con el toque de campana de muertos, de misa, de cuarto, etc. Bueno, es exagerado, ¿eh? Yo tengo que decir que es exagerado, porque en otras poblaciones que pretendieron hacer lo mismo, los cálculos eran bastante inferiores, tan inferiores como casi una décima parte. Es decir, que estaríamos hablando de 10-15.000 pesetas de recaudación. En cualquier caso, eso solivianta más a los sectores conservadores. Juan José Álvarez Jiménez, propietario del ECO, recoge firmas y se va a Sevilla a llevar las firmas, y además va al ABC, lo publica también en ABC, va al ABC, lleva la firma, quejándose de todo esto. En Sevilla, por cierto, lo estaban esperando José María Rojas Lobo y su hermano, para acompañarlo en esa ruta que hizo de protesta. La Delegación de Hacienda, en cualquier caso, no aprueba el presupuesto, con lo cual el toque de campana se queda sin impuesto. Bien, hay otra cosa que ocurre que también solivianta a determinados sectores de la población, y es que el busto que había delante de la iglesia de San Juan, el busto al padre Rancio, pues lo retiran el busto, pero después el pedestal lo derriban. Eso, de nuevo, otra protesta enorme, protesta que lo que es el busto lo llevan al museo a Sevilla, lo depositan allí, pero otra vez otra protesta enorme, porque decían que cómo se iba a quitar a un hijo de Marchena de su espacio público. Que además ese era un monumento que lo había pagado la familia Díaz de las Cortinas en 1911 o 1912, y que eso en todo caso se lo tendrían que dar al propietario, a quien lo pagó, ¿no? A la familia que lo pagó. Bien, esto que estoy diciendo y que parecen anécdotas y tal, esto ahora que estoy viendo los sumarios de los consejos de guerra que le hicieron a los marcheneros, todo esto son después pruebas de cargo contra muchos de los que acaban en juzgados en los años 39-40, y en concreto al concejal Antonio Talaverón Ramos, que fue, digamos, el que más apostó, igual que Santo Ruano apostó por la educación, Antonio Talaverón, alias el Trompa, pues apostó por el laicismo, y este hombre, cuando lo juzgan en Sevilla, bien que se lo ponen por delante, que él había sido el que promovió el derribo del busto de la estatua, el que promovió lo del agua de los conventos, el que promovió, en fin, todo lo demás, ¿no? Bien, con esto ya vemos que el laicismo era una prioridad absoluta para el ayuntamiento. En cuanto a la situación laboral o sociolaboral, bueno, el 1 de mayo, una de las reivindicaciones de todos los obreros y de todas las bases del trabajo siempre era que el día 1 de mayo fuera festivo. Efectivamente, se celebra el día 1 de mayo con toda normalidad y con un ambiente festivo. El ayuntamiento se va haciendo cargo de las distintas reformas que hace el Gobierno de la Nación en cuanto al laboreo forzoso de las tierras, al control de los turnos de trabajo, en cuanto al control de las máquinas segadoras. Es decir, una serie, muchos decretos que publica entre mayo del 31 y el verano del 31, siempre en favor de la clase obrera, y el ayuntamiento es el encargado de ejecutarlo, o por lo menos de vigilarlo. Se constituye aquí una especie de tribunal de base del trabajo, es decir, un órgano donde se negocian esas condiciones laborales. La patronal se resiste, y no sabéis hasta qué punto, porque a pesar de firmar los convenios o las bases del trabajo, después no las aplican, y no solo no las aplican, sino que ponen continuamente trabas al desarrollo y a la implantación.
es una cosa continua, ¿no? Continua. Hay que tener en cuenta que si las bases del trabajo las proponían los anarquistas, los propietarios ahí directamente las incumplían, porque sabían que de ahí venía la agitación, de ahí venía la revuelta, que era algo que a ellos les beneficiaba, porque se conseguía el desprestigio de la República, por un lado, y por otro lado ya la Guardia Civil se encargaría de solucionarlo, no era su asunto. En cambio, cuando las bases del trabajo las proponía la UGT, las negociaban y las firmaban, porque sabían que la UGT tenía detrás al gobierno que quería seguir en la política reformista. Y aceptaban las propuestas sindicales de la UGT, las aceptaban, las retocaban, si es verdad, en algunos casos, y llegaban a acuerdos. Además, llegaban a acuerdos con mucha facilidad. Esa agitación anarquista, digo, siempre acababa de la misma manera. Venían tropas, refuerzos de la Guardia Civil, incluso alguna vez del Ejército, había algunos altercados, nunca de gravedad, de hecho no hubo ningún muerto en Marchena en este periodo. El único muerto fue en un caso de violencia, digamos, delincuencia común, ¿no? Alguien que intenta asaltar un cortijo y el propietario se defiende y lo mata, ¿no? Que no había connotaciones políticas, pero sí es verdad que las clausuras de las sedes de los sindicatos, especialmente los anarquistas, y las detenciones de los activistas era continua. En el año 31 y 32 se continuó con la entrega, el reparto de pan a los obreros que estaban, en fin, que no tenían trabajo. No hubo altercado. Había poca presencia comunista, esto es importante saberlo. Los comunistas aquí en Marchena no empiezan a tener cierto peso o cierta presencia pública hasta el verano del 32. Anteriormente no habían tenido ninguna. De hecho, en Marchena, los datos de las elecciones están en el libro. De hecho, en las elecciones que hubo a final de junio del 31 a Cortes Constituyentes, apenas, no recuerdo los números, pero apenas sacaron, me parece que fueron menos de 50 votos, ¿no? En cambio, ya en las elecciones del 33 van a pasar de los 2000. Bien, de esta manera llegamos a junio del 34. Y esta es una fecha clave. Uy, estoy hablando demasiado. Y esta es una fecha clave en la República en Marchena. En Marchena hay una huelga en junio del 34, huelga que propone la UGT, la propone además con carácter revolucionario. La huelga es un absoluto fracaso, y no solo es un fracaso, sino que se encarcela a la gran mayoría por supuesto, de los dirigentes y a la gran mayoría de los obreros más activos. Esto ya estamos en una época en que el gobierno central era de derecha y se descabeza el movimiento sindical en Marchena a raíz de la huelga de junio del 34. Voy a ir más rapidito porque si no, no llegamos. Bien, una de las consecuencias de la desarticulación del movimiento obrero aquí en Marchena es que los patronos pues todavía se crecen más, con lo cual bajan los salarios, aumentan las peonadas por menos salario, aparece de nuevo el trabajo a destajo, empiezan a contratar trabajadores forasteros que cobraban menos, en fin, se entra en una dinámica de presión. Hay un artículo que lo publico ahí en el trabajo, un artículo que sale en Voz Obrera, que lo firma José Cabello, un dirigente sindical de aquí, que es absolutamente clarísimo. Lo dejo, ya ustedes lo leen en eso. Bien, a todo esto, yo aquí he estado hablando de las fuerzas sindicales, del ayuntamiento, etcétera. Pero claro, la mitad de la sociedad, o parte de la sociedad, era de carácter conservador. ¿Y qué hacían estas personas mientras había bases de trabajo que se negociaban, que se pactaban o no, mientras había altercados, mientras el laicismo iba avanzando, etcétera? Bueno, pues a partir de la primavera del 32 hay una reacción potentísima. Y voy a decir algunas de las cosas que hace. Son siempre las mismas personas, ¿eh? Aunque yo voy a dar ahora distintos ámbitos de aparición, al final son unas cuantas personas, o mejor dicho, unas cuantas familias, las que lo llevan a cabo. Porque esas familias están en todos lados. Lo primero, se crea en abril, a final de abril del 32, se pide permiso para un periódico que es El Eco de Marchena, que se empieza a publicar en mayo del 32. Ese periódico es portavoz de las fuerzas conservadoras y el propio director lo repite una y otra vez
que él está por la coalición de derecha y que él defiende a las derechas y que en su periódico llega un momento en que él dice aquí no va a publicar nadie que no sea de derecha y que no sea que apueste por la victoria de las derechas. A continuación tenemos que se funda un partido yo he dicho que el periódico es de mayo, en abril hay una serie de reuniones clandestinas aquí que vienen unos señores de Sevilla, y en julio se funda Acción Popular, que es el partido que va a aglutinar a todos los elementos de la derecha de Marchena. Para que, si os suena algo de lo de Gil Robles y tal, bueno, este era el partido de Gil Robles. Bueno, pues este partido se constituye en julio del 32 con mucha aceptación de los terratenientes, pero se da una circunstancia y es que a los pocos días de constituirse el partido, Sanjurjo da un golpe de Estado, o intenta dar un golpe de Estado, y se detiene aquí en Marchena a toda la cúpula de Acción Popular, y no solo a la cúpula, sino que le cierran el local, la sede. Se la cierran durante varios meses. Es verdad que están encarcelados durante 8 o 10 días, y ahí están encarcelados pues no solo los directivos de Acción Popular, están también algunos concejales de la dictadura de Primo de Rivera, incluso algún funcionario municipal, ¿no? Los nombres y los datos los tenéis en el trabajo. En paralelo, este lo he puesto antes de la cuenta, en paralelo hay una penetración en las parroquias, es decir, las parroquias se utilizan como punto de encuentro, las sacristías en particular, como punto de encuentro de estas fuerzas conservadoras, porque claro, el concepto de reunión abierta no estaba tan liberalizado como pueda estar ahora, y entonces la sacristía era un espacio que les permitía reunirse en secreto. Ocurre un hecho gravísimo, por un lado, y que las fuerzas conservadoras le van a sacar mucho partido político, y es que en octubre del 32 se incendia la capilla de la Virgen de los Desamparados. Ese incendio, que nunca se supo si fue fortuito o provocado, ni por supuesto se supo si había habido algún autor, lo cierto es que lo utiliza la derecha para aglutinar a todas las personas. Y solamente un dato, se reconstruye la capilla con una colecta que dura 2 años y que recauda casi 29.000 pesetas, que esto era una cantidad brutal, porque otras recaudaciones que se habían hecho no pasaban de las 3.000 o 4.000, ¿no? O sea, casi 29.000 pesetas recaudan para hacer de nuevo la capilla de la Virgen de los Desamparados. Los sanitarios municipales, encabezados por Manuel Aguilar Galindo, Manuel Aguilar Rodríguez y Vicente Andrés y Torres, desde abril del 32 organizan una protesta contra el ayuntamiento, aparentemente de carácter laboral, porque ellos lo que denunciaban es que no le pagaban, pero la realidad es que hay un trasfondo clarísimo, político. Ellos mantienen el conflicto durante 2 años. Durante 2 años que lo sacan a la luz pública. Sale en la prensa provincial, aquí en la prensa local, por supuesto, que salía todo tipo de presiones al ayuntamiento. Al gobernador civil, denuncian a Luis Arispón ante el gobernador civil por los impagos. Crean un malestar en torno al funcionariado que, como bien dicen algunos de los concejales en los plenos, eso mismo pasaba en época de la monarquía y no se protestaba. Y es que es verdad, un conflicto de 2 años, mantenido 2 años con una enorme publicidad, tenía connotaciones políticas, sobre todo sabiendo los médicos en particular y los farmacéuticos, qué extracción social y política tenía. Se crean nuevos partidos en esta época de derecha, se crea el Partido Republicano Conservador en julio del 33, encabezado precisamente por el alcalde que he puesto antes, José Enrique Calderón Serrano. Se crea la Comunión Tradicionalista, es decir, los carlistas forman su partido, encabezado por varias personas notables, Juan Rojas Marcos, el padre de Rojas Lobo, entre otros, Juan Viguera, su cuñado, y algunas personas más de relevancia social. El sindicato agrícola, que no es un sindicato, sino que es una patronal, adquiere protagonismo porque se asocia a una federación provincial que pone en marcha medidas contra distintas reformas laborales y agrarias.
las hermandades se oponen, las hermandades de Semana Santa se oponen a sacar, igual que en Sevilla, igual, se oponen a sacar las procesiones en el 32 y en el 33. Y en noviembre del 33 se crea el colegio confesional que dije antes, el Centro Católico Cultural Marciense, que lo fundan pues los mismos que acabo de nombrar ahora. Viene Eugenio Rojas Marcos con Juan Viguera, con Manuel Valero Valdera, y una serie de personas de la derecha crean un colegio en la calle La Silla. Bien, voy a poner ahora una diapositiva de unos documentos es el busto antes de que lo derribaran, que ya no está ahí, ahora está más abajo. El otro día, por cierto, Fernando, que lo he visto por ahí atrás, Fernando, que está allí, me enseñó una foto de esto de mucha más calidad, que a ver si algún día me la deja que la copie, ¿vale? Bien, voy a poner ahora una diapositiva, voy a ir ya poniendo más imágenes. Ahí tenemos, esta es la única foto que conozco de Enrique Domínguez Delgado, el líder de Acción Popular, líder de los terratenientes, líder de los políticos de la derecha marchena. Este hombre fue también representante de Marchena en la Junta Provincial de Acción Popular. Este hombre muere, o lo matan, mejor dicho, en Ronda en agosto del 36. Ahí tenéis un recibo de una cuota de Acción Popular, cuota que paga Rafael Herrera Rodríguez, hijo de Baldomero Herrera Hurtado, que es una persona que algunos de ustedes habrán oído hablar, que tenía un comercio en lo que ahora es calle San Pedro, y que tanto Baldomero como su mujer Josefa Rodríguez Contreras pues fueron asesinados en el verano del 36 aquí en Marchena, de una manera absolutamente inexplicable. Y ahí tenéis los documentos que mandan a la cárcel a los directivos de Acción Popular tras el golpe de Sanjurjo. Como no se ve muy bien, bueno, ahí viene la relación de gente que ingresa en la prisión aquí en Marchena y que están durante varios días. Y ahí tenéis un recibo del Centro Católico Cultural Marciense, que es precisamente el recibo que paga Baldomero Herrera por sus dos hijos, Baldomero y Valentín, de una mensualidad que era 100 pesetas, 50 pesetas por alumno, es decir, una cantidad fuerte por estos dos alumnos. Este recibo es de marzo del 36, pero anteriormente habría sido algo parecido. Bien, en estas circunstancias se convocan elecciones nuevas, se convocan elecciones generales para noviembre del 33 y se hace campaña política, como es lógico, ¿no? Voy a poner dos carteles que me cedió, un cartel que me cedió Sebastián Ramírez, que es este que tenía ahí, uno de los pasquines que se entregaron aquí por la calle a las mujeres de derecha. Después vamos a ver otro y vamos a ver que los mensajes a los hombres y a las mujeres son totalmente distintos. A las mujeres se les insiste en la condición religiosa y que tenían que cuidar de la patria y de la familia, y a los hombres se les habla de trabajo. Bien, y por otro lado me voy a saltar una serie de aspectos que tengo aquí. Tenemos la nueva corporación que destituyen en junio del 34 a la corporación de Luis Arispón y aparece la de Vicente Andrés y Torres. Ahí están, este es el escrito que manda el gobernador, y ahí aparece el listado de personas que nombra. Nombra a 12 republicanos dirigidos por Vicente Andrés, a 2 del Partido Agrario y el resto eran de Acción Popular, encabezado por este Enrique Domínguez que he puesto ante la foto. Bien, voy a ir más rapidito. En cuanto a la actividad política en esta época, ya estamos en el segundo bienio, 34 a principios del 36, Acción Popular entra en crisis, una crisis brutal por desinterés de los concejales. Los concejales dejan de asistir a los plenos, los de Acción Popular dejan de asistir. De los 7 concejales que hay dimiten 5 en enero, es decir, a los 6 meses dimiten 5, no se preocupan de nada. El eco de Marchena,
que era su portavoz, tiene artículos durísimos contra estas personas, durísimos por la despreocupación, diciéndole, hombre, tanto hemos peleado, viene a decir Juan José Álvarez, y tanto hemos peleado para que vosotros lleguéis aquí y ahora resulta que no os preocupáis ni de asistir a los plenos. Y hay montones, en el libro hay montones de ejemplos de cómo no quieren saber nada del ayuntamiento. Bien, sigo. En octubre del 34 hay una huelga, la huelga de Asturias, que alguno de ustedes habrá escuchado. Aquí en Marchena, si ya el movimiento obrero estaba descabezado del mes de junio, eso significa que le dan la puntilla, porque los pocos que quedaban en libertad les registran las casas y los meten en las cárceles. Con lo cual, ya a partir de ahí, hasta bien entrado el 35, el movimiento obrero en Marchena no existe. No existe, ni hay ningún tipo de reivindicación, ni ningún tipo de actuación, ni nada de nada. A partir de mitad del 35 ya sí empieza otra vez a haber mítines, y empieza a haber reuniones, empieza a haber cierto movimiento. Bien, vamos a ver. Se crean nuevos partidos y en febrero del 34 se crea un partido aquí en Marchena que es la Falange. La Falange, que se crea con 13, 14 personas en febrero del 34, muy pronto, porque la de Sevilla, aunque se había formado en octubre del 33, realmente no empezó a funcionar hasta primeros de febrero. La de Marchena es del día 24 de febrero, antes que, por ejemplo, en Cádiz o en otros sitios, la funda Juan Martínez Montero. Y este partido, no tanto por el número de afiliados, sino por la importancia que va a tener en cuanto al orden público a partir de marzo del 36. Y después del golpe de Estado ya todos ustedes saben lo que pasó, ¿no? Bien, pues este partido Falange, comparado con Acción Popular es un partido de masas aquí, hacía actos de 300, 400 personas. Pues esta gente, ya digo, que eran 16, cuando llegan las elecciones de febrero del 36 eran 88, me parece. Es decir, que había crecido, pero no había crecido tanto. Se fundan otros partidos, Izquierda Republicana, los mítines comunistas, digo que fueron siendo más frecuentes hasta el parón del octubre 34, verano del 35, se crean sindicatos de derecha, esto es importante, sindicatos de derecha porque Acción Popular crea unos brazos sindicales para intentar atraerse a la clase obrera. Ellos propugnaban el origen divino del trabajo, el respeto a la propiedad y a la existencia de clase, con otras palabras, que los trabajadores tenían que estar sometidos a los patronos. Bien, ahí tenéis el juramento que tenían que hacer todos los falangistas cuando firmaban las fichas. Y voy a poner la foto de 3 personas de Marchena, 3 de los fundadores de Falange. Y he puesto los 3 porque uno de ellos, el de la palomita, el de la pajarita, este es hijo de Calderón Oviedo, el del colegio. Este es Manuel Calderón Rodríguez, hijo de Calderón Oviedo, y este hombre será alcalde en enero del 41. Era maestro, será alcalde de enero del 41 hasta diciembre del 46, es decir, que estuvo en la alcaldía bastantes años. Bien, voy a seguir y voy a ir más rapidito. ¿Qué hace la corporación de Vicente Andrés? Bueno, pues lo primero que hace es que cambia la plantilla, algo que era habitual. Se cambia la plantilla casi entera, en particular la plantilla... Alcaldesa, voy muy lento. ¿Qué estaba yo diciendo? A Vicente Andrés cambia la plantilla municipal, algo habitual, ya lo había hecho antes Luis Arispón, y en las corporaciones monárquicas lo hacían hasta, ahí cambiaban a todo el mundo, hasta los médicos, ¿no? Se recupera, aparte de los que Luis Arispón había, funcionarios, quiero decir, había cesado, se vuelven a cambiar nombres de calle, ahora se recupera el nombre de San Sebastián, se le pone una calle a Alejandro Lerroux, se le pone la calle, esto es curioso, el otro día lo estuve hablando con Fernando, la calle Figueredo, que todo el mundo la conoce como calle Figueredo, bueno, pues en el 34 le ponen de nombre Eduardo Ferrera, porque coincide que el hombre se muere, era amigo del alcalde, amigo y compañero, y se muere y le ponen el nombre de la calle, y todo el mundo la sigue llamando calle Figueredo, y hace ya casi, el año que viene, hace 90 años del cambio. O sea, que es que los nombres populares hay que dejarlos. Hay que dejarlos. Bien,
Curiosamente, la calle Pablo Iglesias no la quitan, sino que la cambian de sitio. La calle Pablo Iglesias, que era la calle San Sebastián, pues ahora recuperan el nombre de San Sebastián y el nombre de Pablo Iglesias se lo llevan a lo que actualmente es la calle Solares. Bien, se encuentra, Vicente Andrés cuando llega dice que se encuentra con un déficit de 200.000 pesetas y que él se va a encargar de distribuir dinero y de ir haciendo las cuentas. Entonces se inventa un plan de pago absolutamente arbitrario que los propios concejales de Acción Popular le dicen, vamos a ver, usted qué está haciendo, ¿no? ¿Usted qué está haciendo? Y él dice, no, confía en mí, que yo me encargo de todo, que yo lo voy a hacer con arreglo, con criterios morales, dice que lo va a hacer. Eran 200.000 pesetas las de déficit que había. Bien, ante esta situación lo que dice Acción Popular es que aquí, bueno, eso a algunos les va a sonar actual, lo que hay que hacer es recortar plantillas, recortar gastos, recortar. Aparecen nuevas deudas de personal, a los maestros aparecen las deudas que se le deben en concepto de lo que se llamaba casa-habitación, es decir, la ayuda que se les daba para que alquilaran vivienda, si no ocupaban la casa del colegio, los alquileres de las casas donde vivían los maestros también se les debe a los propietarios, se debe el alquiler del cuartel de la Guardia Civil, se debe el dinero del Banco de Crédito Local, es decir, trampas por todos lados. Cuando hace presupuestos esta corporación, cuando hace presupuestos los del 35 y el 36, pues la apuesta de tanto el Partido Agrario como la de Acción Popular es quitar impuestos. Los agrarios dicen que a los carros, había una enorme cantidad de carros aquí en Marchena, que tenían que pagar unas tasas. Piden que se quiten esos impuestos de los carros. Los de Acción Popular lo que dicen es el impuesto al trigo. Claro, ellos eran agricultores y lo que querían era el impuesto al trigo. El alcalde se niega a todo eso. El alcalde se niega diciendo, bueno, señor, aquí hay que cuadrar los números y si se quitan esos impuestos hay que poner otros. Y utiliza un concepto que se inventó el director del ECO de Marchena, que era el concepto de presupuesto verdad. Es decir, aquí vamos a presupuestar lo que de verdad necesitamos y lo que de verdad vamos a ingresar y no vamos a empezar a hacer presupuestos ficticios. La patronal se opone a todo esto, el Círculo de Labradores, se opone la Acción Popular, los de Acción Popular ya he dicho que dimiten y se desentienden de la corporación. En el 36 el ECO de Marchena apuesta por una reducción brutal de la plantilla, especialmente de la Policía Municipal, que decía que era un cáncer, y de la beneficencia, de los gastos de la beneficencia. Ruano le contesta a Juan José Álvarez, le dice que se deje de recortar, que si los propietarios pagaran los impuestos que le correspondían, que no habría problemas económicos. Vicente Andrés recurre a las obras públicas, se va a Madrid a buscar dinero para las obras públicas, se sigue dando pan a los obreros, los patronos endurecen su postura contra los trabajadores, con lo cual la crisis obrera aumenta. Aparecen muchos casos de mendicidad aquí en Marchena, tanto de marcheneros como de gente de fuera. Y gracias a las gestiones en Madrid pues se consigue arreglo de algunos caminos, que se arregle una parte de la carretera que iba de Carmona a la Puebla Casalla y se consigue dinero para hacer un colector de alcantarillado. La cosecha del 34 es muy mala por la sequía, en el 35 hay una plaga de langosta, con lo cual no hay jornales, en fin, os podéis imaginar. En cuanto a la educación, a la beneficencia, se recortan las becas municipales, la subvención al colegio de segunda enseñanza se recorta, algunos de los colegios de primaria, de enseñanza primaria C, de primera enseñanza, se refundan o se unen con objeto de ahorrar en alquileres. Bien, el Centro Cultural Marciense, el Católico Cultural Marciense, ya ha conseguido doblarle la mano al colegio de Calderón Oviedo, hasta tal punto que el colegio de Calderón Oviedo tiene que cerrar. Y voy a seguir rápido. Se reducen las becas, se revisa el padrón de beneficencia, es decir, las personas acogidas a la ayuda médica del ayuntamiento.
y vuelven los actos religiosos. Vuelven los actos religiosos que se habían quitado, se les devuelve el agua a los conventos, se vuelve a los entierros por la calle, o sea, el traslado precedido del cura hasta el cementerio, la Virgen de los Desamparados procesiona a la Inmaculada, en el 34 ahí vuelve a haber Semana Santa con toda su esplendor, la procesión del Corpus se vuelve a hacer, es verdad que sin ayuda municipal, ayuda económica municipal, se hace con una acuestación privada, se engalanan las casas precisamente para esa procesión, la Hermandad de la Caridad entra en crisis absoluta y Juan José Álvarez desde el periódico lanza un SOS y consigue rescatarla. En fin, voy un poco más rápido. El partido de Vicente Andrés Torres entra en crisis absoluta. Él adquiere mucho protagonismo a nivel provincial. En esa crisis, los meses de noviembre y diciembre, incluso hubo un momento en que parecía que se iba a hacer cargo a nivel provincial del partido, pero definitivamente no es así. Acude a Sevilla con mucha frecuencia, etc. El ECO de Marchena adopta una postura de oposición al ayuntamiento frontal, y como ejemplo tenéis ahí una de las portadas que le dedica al alcalde, esta portada es de noviembre, y es la que dice: señor alcalde, váyase usted. Es decir, váyase usted, porque le decía que no, en fin, que estaba entrando en una línea de favoritismo y de que no era por la que el periódico había apostado en un principio, ¿no? Es verdad que antes, del ECO de Marchena hay mucho que hablar, muchísimo, porque es un periódico, tiene 155 números y yo creo que aquí hay gente que sabe de prensa local más que yo, pero que creo que merece una tesis, creo que merece una tesis porque describe la sociedad de Marchena perfectamente, no solo en el aspecto político o en el aspecto económico y laboral, sino que también entra en aspectos de eco de sociedad que son distraidísimos, o entra en las crónicas de los partidos de fútbol y después la publicidad de los comercios. A mí me parece un periódico, vamos, para estar todos los días, don Antonio, todos los días leyendo un ratito, de verdad. Bueno, pues en junio del 35 entra como colaborador fijo Manuel Enrique Torres Clavijo, que a algunos no sé si le sonará, pero Manuel Enrique Torres Clavijo entra era un chaval joven, un chaval que tendría 18, 19 años en esta época, y entra como colaborador de este periódico. Él había sido, el muchacho este, había sido fundador de la Juventud de Acción Popular, después fue fundador de la Comunión Tradicionalista y después fue fundador de Falange, así que hizo el recorrido completo. Y entonces desde el periódico fue durísimo desde que empezó a escribir semanalmente, durísimo con el ayuntamiento. Bien, hubo además un problema con el director del periódico, etc. Bien. Se nombra nuevo alcalde, se cesa a Vicente Andrés Torres a 1 de enero, se nombra a Calderón Serrano, como he dicho antes, y una cosa que he visto ahora en los documentos que me he encontrado en el ayuntamiento, Ramón, resulta que Luis Arispón reclama su acta. Él estaba cesado y reclama su acta diciendo: señores, a mí voy a poner después la foto del documento que entrega. Luis Arispón dice: señores, a mí me cesaron ustedes hace año y medio, en 3 meses me tenían que haber llevado ustedes al juzgado, si es que había algo delictivo, a mí no me ha llevado nadie, devuélvanme ustedes el acta, que para eso yo salí elegido, ¿no? Y es un indicio importante de la madurez política que había adquirido Luis Arispón al cabo de estos años, ¿no? El nuevo alcalde, Calderón Serrano, cesa a unos cuantos funcionarios, pocos, policías municipales todos. Se encuentra Calderón Serrano, sobre todo, su brazo más duro, su concejal más duro, que fue Florentino Llamuza, Suster, se encuentra con que sí, Vicente Andrés encontró el ayuntamiento en bancarrota, ahora hay más bancarrota todavía, porque descubren que los impuestos del aceite no se habían pagado, los impuestos del vino tampoco, es decir, se encuentra una cantidad de desfases presupuestarios con los que la verdad no sabe el hombre qué hacer. La única medida, digamos, de envergadura que Calderón Serrano hace es proponer un dispensario de higiene infantil, algo que pedían los médicos desde mucho antes, pero que queda solo en la propuesta,
no se lleva a efecto por las elecciones. Elecciones que se convocan, como dije antes, 1 de enero para el 16 de febrero y se entra en una campaña electoral en la que se controlan las armas que tiene la gente, se controlan las radios que existen, hay, por supuesto, actos electorales de todos los partidos, principalmente de Acción Popular o del bloque de derecha, muchos, más que de otros partidos. Y finalmente aquí en Marchena esas elecciones las gana la derecha y las gana, iba a decir por goleadas, pero las gana de una manera abrumadora. Saca sobre el Frente Popular saca un 12% de diferencia, un porcentaje notable, cuando en el resto de España no había sido así, ¿no? Bien, solamente hubo 10 poblaciones en la provincia que ganara la derecha, ¿eh? Había 102 municipios, solo ocurrió eso en 10, Marchena, la más grande de las 10. Bien, ahí tenéis el escrito que presenta Luis Arispón. Esto digo que no aparece en el libro porque lo he visto hace relativamente poco. El escrito que presenta, el alcalde se lo manda al gobernador y se deshace del tema. En cuanto a las malas instalaciones, ahí tenéis un escrito de Rafael Morales, ahí os pongo la foto de Rafael Morales con sus alumnos, un escrito de Rafael Morales diciendo que por favor le pongan cristales a las escuelas, que las ventanas están rotas, que le paguen a los maestros lo que se le debe. Es decir, una situación, en la cárcel también había otra situación que se venía abajo, en fin, las instalaciones municipales estaban en muy malas condiciones. En cuanto a la campaña electoral, y voy más rápido, ahí tenéis el mensaje clarísimo para las mujeres de Marchena que hace la derecha, invocando el aspecto religioso siempre. En cambio, la derecha, esta Confederación Nacional de Defensa del Trabajo, que por error en el libro, al pie de foto, le he puesto anarquista, y no tiene nada de anarquista, creo que esto debe estar escrito por Juan José Álvarez, si no por alguien del periódico, porque reproduce frases y expresiones que ya habían aparecido en el periódico, que ya habían aparecido idénticas, literalmente. Y entonces, a los obreros, en cambio, le dicen, oye, vuestros líderes se están aprovechando de vosotros, ellos son los que os quitan el trabajo, confiad en nosotros, que no os va a faltar de nada. Bien, ahí tenéis las radios que había en Marchena, las radios locales públicos, después había en casas privadas, como tenían que pagar una tasa, todo el mundo estaba controlado, en los distintos sindicatos, tabernas, etcétera, y después ahí tenéis el listado de las armas, de las personas que tenían derecho a llevar armas y que las llevaban de hecho. El alcalde, los 4 tenientes de alcalde y los jefes de determinadas áreas del ayuntamiento relacionadas con los impuestos. Y después, por supuesto, los policías. Esto me está siendo ahora muy útil porque me está sirviendo para saber con qué armamento contó, en cierta manera, con qué armamento contaron los miembros del comité en los días de los tiros, porque eran armas municipales. Y entonces aquí tenemos una pista de las pocas armas que tenían, porque después hay otros escritos que no pongo aquí, que dicen que la mitad no valían. No valían ya en esta época, en febrero del 36. Bien, bueno, voy a ir rápido. Se repone la corporación de Luis Arispón, que es la única, a pesar de todos los alcaldes que hay aquí, la única que pasó por las urnas fue la de Luis Arispón en mayo del 31. Lo reponen, hay un cese masivo de funcionarios, se cambian los nombres de las calles, aparece el nombre de Dolores Ibarruri, aparece Moreno Mateo, Mariano le ponen calle, Francisco Largo Caballero, etc. Se vuelve a impulsar la educación pública, ya voy rápido. El 1 de mayo hay unos incidentes en la iglesia de Santo Domingo, incidentes porque los trabajadores echan a la gente, a los fieles de la iglesia y se quieren convertirlo en un centro obrero. La Guardia Civil y la Policía Municipal lo impiden. Hay conflictos laborales, voy a poner un par de fotos para que veáis en qué consistía. Y se vuelve al laicismo, otra vez se pretende que los colegios sean laicos, otra vez se pretende que los cultos sean solo en las iglesias. Bien, ahí tenéis cambio en los callejeros, ahí tenéis, por ejemplo, el escrito que manda Largo Caballero agradeciendo que se le ponga una calle, ahí tenéis
Esa es la firma original. Tenéis la del secretario de Manuel Azaña, agradeciendo también el gesto, o tenéis el agradecimiento de Mariano Moreno Mateo por la calle, ¿no? En la vuelta al laicismo, bueno, pues hay una cosa muy curiosa, y es que en el hospital la superiora Concepción Aloy se encarga de pedir permiso al alcalde para enterrar a los muertos según el rito católico. Y ahí tenéis los papelitos que le entregaban al alcalde pidiendo la autorización y que siempre el alcalde la daba. Hay muchos de estos aquí en el archivo. Muchos papeles de estos escritos, veis, todos con la misma letra. Bien. En cuanto a la educación pública, hay un nuevo impulso. Ahí tenéis un escrito de Rafael Morales pidiendo nuevos colegios. Don Rafael, exactamente. Don Rafael Morales, que era el que presidía el Consejo Local de Enseñanza, de Primera Enseñanza, seguirá haciéndolo después en el franquismo. Pues este hombre ahí pide nuevos colegios, también pide que le paguen a los maestros, ¿no? Pide nuevos colegios. Ahí tenéis la adhesión de Rafael Morales a ciertas actividades, iniciativas del ayuntamiento. Y tenéis ahí el escrito que Mariano Moreno desde Madrid, 2 días antes del golpe de Estado, manda diciéndole a Santos Ruano que efectivamente todos los grupos escolares que querían poner en marcha, que se le mande más información, que él lo va a tramitar allí en Madrid. A Santos Ruano se le hace un homenaje. Era una persona queridísima, porque si uno ve los pliegos de firmas que hay aquí de personas y la de telegramas de gente de fuera adhiriéndose a este homenaje, es impresionante la cantidad de firmas que hay, ¿eh? Es decir, una persona muy popular. Ahí tenéis un escrito de Santos Ruano con su firma original pidiendo que se constituyan unas becas específicas para los mejores alumnos de Marchena. Ahí tenéis a Rafael Morales adhiriéndose al homenaje. Ahí tenéis la de un particular, he cogido esta, hay muchísimas, hay muchísimas. La de este hombre, Manuel Suárez Ruiz, adhiriéndose al homenaje a Santos Ruano. El 1 de mayo, 1 de mayo, hubo incidentes. Al día siguiente, el juez pide explicaciones de lo que había pasado y Luis Arispón le dice que él no sabe nada. Esa es la respuesta de Luis Arispón, diciendo que él no sabe nada y que lo que hubiera pasado de él no se había enterado de nada. Bien. Hay una serie de conflictos laborales. Ya voy con fotos, que es más rápido, que es mejor que texto. Aquí tenemos una denuncia del alcalde a un terrateniente diciendo que no da jornales porque lo que hace es que suelta el ganado en el sembrado y que de esa manera, pues claro, echan a perder la cosecha, ¿no? Y que lo hace el propietario con afán de boicotear. Ahí tenéis la propuesta de huelga que hacen los conductores, los choferes. Hubo varias huelgas así significativas, los camareros, los choferes, los carpinteros. Y, por último, la convocatoria que hace Salvador Pacheco, alias Genovevo, a los trabajadores como representante del gremio de choferes de cara a la huelga. En cuanto a la gestión municipal, la economía ya os lo podéis imaginar. Antes había habido inundaciones y plagas, ahora lo que hay son unas inundaciones, o sea, sequía y plaga, ahora hay inundaciones que arrasan los campos, las facturas se miran con lupa. Gregorio García Ruiz, el concejal, es escrupuloso en este tema, las instalaciones deficientes. Llega el ayuntamiento a decirle al gobierno central que se haga cargo de la cárcel porque no tiene dinero para arreglarla. Se hacen algunas obras públicas y se recupera la legislación contra el paro. Y el ayuntamiento apuesta por la reforma agraria que no se había aplicado hasta ese momento aquí en Marchena, en la finca La Coronela y en Los Ojuelos. En Los Ojuelos se había hecho algo, pero bueno. Luis Arispón propone un plan de choque de limpieza pública para que surgieran jornales. Santos Ruano lo que propone es mandar una comisión del Ayuntamiento a Madrid para pedir fondos. Y otra prueba de la madurez que había alcanzado Luis Arispón es que lidera a nivel provincial la convocatoria de una asamblea de alcaldes para buscar propuestas o medidas contra el paro.
Y hay aquí pues varios ayuntamientos he traído que mandan escritos adhiriéndose a esa propuesta. Ahí tenemos pues Sanlúcar la Mayor, o tenemos Mairena, o tenemos Benacazón, tenemos esta de Montellano, ¿no? Todos se adhieren, lo único que no es que discrepen, sino dicen, bueno, vamos a buscar la fecha y el sitio donde nos reunimos, si es en Sevilla o en otro pueblo, ¿no? En cuanto a los conflictos sociales, hay un gobernador nuevo en mayo del 36 y este gobernador impone una firmeza absoluta sobre ciertos problemas que había de orden público, ¿no? Él cuando llega se encuentra con que había casas que estaban ocupadas aquí en Marchena, en la plaza de la cárcel. Él dice que inmediatamente ordena a Luis Arispón que inmediatamente desaloje esa casa. Se encuentra con que había invasión de fincas, no tanto para ocuparlas como para hacer los trabajos que se debían haber hecho y que de esa manera el patrono tuviera que pagarle, ¿no? Lo prohíbe tajantemente y además dice que al alcalde le ordena que denuncie cada caso de eso, que lo denuncie y que si hace falta que mande a la Guardia Civil. Y por lo tanto no se les pague a los obreros esos jornales. Al alcalde le ordena que no se vaya que tiene prohibido salir de Marchena, se hacen continuos cacheos en busca de armas, hay una campaña contra los impagos. Esto lo he descubierto ahora también después de haber escrito el libro, ¿eh? Es verdad que en Sevilla, sí, en Sevilla capital había una huelga de inquilinos, de pago de alquileres. Yo aquí no había visto nada hasta hace unos días que me encontré que efectivamente no solo es que no se pagaran los alquileres, sino que tampoco se pagaban la luz. Y me he encontrado dos documentos, uno de ellos de agosto del 36, es decir, ya en pleno verano del 36, cuando aquí estaban los falangistas matando a mansalva, pues este hombre, José Luis Pliego, le escribe a Queipo de Llano quejándose de que no le pagaban, No era exactamente eso, es que los que le tenían que pagar lo habían matado, ¿no? Entonces era complicado. Y por otro lado, el otro día en el Tribunal Militar en Sevilla, pues pude ver un documento en el que es que incluso había aquí una comisión, se llamaba Comisión Local del Inquilinato, dirigida por Francisco Gerena, Paco Gerena, que era el que dirigía esta área anarquista y que lo juzgaron en el expediente de este hombre, pues me encontré ese documento. Bien, le ordena al alcalde, del gobernador, que esté en continuo contacto, y ahí tenéis el telegrama que el gobernador le manda al alcalde dándole una orden, no, supongo que no se leerá, es durísimo, él se presenta, el gobernador entra en funciones el día 24 de mayo, y es durísimo en cuanto a las órdenes tajantes que da, diciéndole que si no lo cumple, que asuma las responsabilidades no solo de ser destituido, sino de cosas peores, ¿no? El alcalde le responde con otro telegrama diciéndole que acepta todo lo que le dice y que, como dice al final, esta alcaldía cumplirá en un todo dichas instrucciones. Bien, vamos ya a la última parte, ya al orden público en las calles de Marchena en esta época, porque el orden público, desde que en marzo a abril del 36 la Falange es ilegalizada por posesión de armas, por los conflictos esos que generaba en la calle, aquí en Marchena hay una cantidad de problemas enormes, precisamente a cuenta de los enfrentamientos que los falangistas tienen o con la policía municipal o con miembros de otros partidos de izquierda, y se genera un ambiente realmente complicado. Ahí tenéis el escrito en el que se denuncia cómo han tiroteado a Enrique Narváez en la calle, 3 falangistas que lo han tiroteado. Ahí tenéis el escrito remitiendo al gobernador civil la pistola que le han quitado al falangista que disparaba, que no era otro que este hombre, que es Juan Guzmán Calle, el cartero. Este hombre era cartero y este hombre va a tener un protagonismo decisivo, muy importante, muy destacado,
en el verano del 36. Cuando digo protagonismo muy destacado, siendo falangista, ya todos ustedes se pueden imaginar en qué consistía. Aquí tenéis otra serie de escritos, denunciando repartos de octavillas, denunciando enfrentamientos con la policía local, y un incidente que hubo con un colegio católico que vino de Sevilla y que hicieron una serie de cánticos y de manifestaciones en la calle que el alcalde mandó a la policía reprimirlas porque estaban soliviantando a los obreros, y de tal manera que la policía los escoltó a los niños estos a una finca que era donde tenían previsto comer o echado pasar el día. Bien, y de esta manera llegamos al 17 de julio del 36, último pleno municipal, pleno normal y corriente, con asuntos de trámite, Santos Ruano hablando de los colegios, facturas que se pagaban, la viuda de Andrada pidiendo que por favor le compraran unos locales porque estaba necesitada de fondos, etcétera. Y después del pleno, pues tenemos que ahí que fusilaron a todos esos señores que están en el azulejo. Y yo, sin más, llego hasta aquí, que me he cedido muchísimo. Mi más sentido de enhorabuena, Álvaro. Me ha encantado personalmente a mí de corazón la exposición, porque había muchísimas cosas de que yo creo que muchos no sabíamos de nuestra historia. Espero que continúes escribiendo, porque tienes que seguir escribiendo para Marchena, porque para nuestro padecimiento estamos huérfanos de un historiador en esta época que nos dejó hace ya tiempo Gabriel Gil, que tengo que decir desde aquí de que lo echa mucho de menos. Y Álvaro, creo que ha hecho un trabajo estupendo que a todos los marcheneros que nos gusta saber sobre esta historia y sobre esta época nos va a encantar. Y aprovecho ya para decirte que vamos a preparar también una siguiente presentación que es de la fuente bibliográfica de Villalón. Probablemente lo anunciaremos para presentarlo el mes que viene. Y ya para acabar, antes de pasar a los ruegos y preguntas, comentaros de que a la salida a la izquierda podéis encontrar vuestro volumen de este estupendo estudio de Álvaro. Y nada, abrimos preguntas y ruegos. ¿Qué quiere preguntarle algo al autor?